Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Radio Aventino. Este hígado está muy bien, este hígado es perfecto, excelente. Puede comenzar el programa. Con el permiso del arúspice, comenzamos el 20º Cuaderno de Dioses, número 20. Hoy vamos a hablar de un dios cuyo nombre suena a antiguo, a guerra antigua, a guerra de tiempos en los que Roma se peleaba por el ganado, pero también suena a paz. Quirino es uno de los dioses más enigmáticos del panteón romano. No tiene el brillo ni la fama de Júpiter ni la fuerza arrolladora de Marte, pero su papel fue clave en la construcción de la identidad de Roma. En él confluyen la figura del guerrero y la del pacificador, el mito y la política, el pasado arcaico y el nacimiento de una civilización. ¿Quién fue realmente Quirino? ¿Por qué su culto, hoy casi olvidado, fue tan importante en los primeros siglos de Roma? ¿Y qué relación tenía con el primer rey de Roma, el mítico fundador de la ciudad? Hoy, en Cuaderno de Dioses, desenterramos la historia de esta figura misteriosa, exploramos su etimología, sus orígenes inciertos y el culto que lo rodeaba. Acompáñame, porque comienza el Cuaderno de Dioses de Quirino. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Y a ti, padre Quirino, te venero a ti, Hora, esposa de Quirino. He escogido este fragmento del gran poeta épico Quinto Ennio porque, como curiosidad, justo ahora, en la serie de la República estamos en el año 206 a.C. y Ennio está vivo. Nació en el 239 y sabemos que en el 204 Catón lo llamará a Roma desde Cerdeña, donde estaba sirviendo como soldado. A mí me pone los pelos de punta pensar que estamos reviviendo en paralelo hechos que compartieron estos personajes reales de los que sabemos cosas, tenemos su obra. Y no te voy a mentir, tengo un poco lo que viene a ser la parte trasera de mi cuerpo constreñida. Cuando he dicho lo de primer rey de Roma, lo he hecho con toda la intención del mundo, porque sospecho, temo, mejor dicho, que si pronuncio el nombre, aparecerá. Sí, hablo de él, nuestro viejo conocido, el fundador de Roma, el problemático, el inmortalizado, el inigualable él. No me vas a pillar. Lleva un tiempo sin dar señales, lo cual es sospechoso, así que por si acaso vamos a andar con pies de plomo, vamos a ir con cuidadito. Y empezaremos, como siempre solemos hacer, con el nombre, analizando el nombre del dios. El nombre de Quirino, Quirinus en latín, aparece en las fuentes con varias formas: Curinus, Corinos, Querinus, Queirinus, e incluso como apellido de Hércules, en la forma de Hércules Quirinus. La etimología más aceptada lo relaciona con el término quiris, que designaba a los ciudadanos romanos en su faceta civil, los quirites. Cuando yo llamo quirites, es a los ciudadanos romanos civiles, no militares. Quirino sería entonces el dios de los quirites, el dios de los romanos como cuerpo político, como sociedad organizada en tiempos de paz. Ovidio, por su parte, propone otras ideas, siempre propone otras ideas, como que el nombre viene del sabino quiris, lanza, haciendo de Quirino el que blande la lanza, o que está relacionado con la ciudad sabina de Cures. La variedad de interpretaciones ya en la antigüedad nos dice mucho. Nos dice que Quirino era ya en tiempos antiguos una figura extraña, una figura confusa, medio olvidada, un dios arcaico, difícil de clasificar incluso por los propios romanos, que muchas veces no tenían ni idea, como con tantas cosas que daban por hechas y que cuando llegaba el momento de explicarlas no tenían ni idea. Y eso no es raro. A nosotros nos pasa, por ejemplo, llega la segunda Pascua, no eres religioso, ¿y qué? ¿Y qué fiesta es la segunda Pascua? Ah, pues aquí lo mismo con los romanos y Quirino. Sobre el origen del dios hay varias teorías. Una lo sitúa entre los sabinos, que habrían adorado a Quirino como un dios guerrero. Estos sabinos se asentaron cerca del futuro emplazamiento de Roma y levantaron un altar a Quirino en la colina Quirinal, que acabaría siendo una de las 7 colinas de Roma.
Cuando Roma fue integrando los pueblos vecinos, como era habitual, fueron también absorbiendo los dioses, los adaptaron, los renombraron y los hicieron suyos, como por ejemplo Juno cuando Roma conquistó Veies. Otra teoría más compleja es la del mitólogo Georges Dumézil, que proponía una antigua tríada formada por Júpiter, Marte y Quirino, reflejo de una estructura social proto-indoeuropea. Júpiter como figura espiritual y jurídica, Marte como representación de la fuerza militar y Quirino como el guardián de la comunidad civil, la riqueza, la agricultura y el pueblo en paz. Bueno, diferentes teorías, cada cual que elija la suya porque realmente no sabemos nada. Y ahora, claro, la gran pregunta: ¿qué tiene que ver Quirino con nuestro querido y no poco delincuente y no por ello menos querido fundador de Roma? Esa es una de las cuestiones más fascinantes de la religión romana, porque genera un lío tremendo. ¿Fue Quirino un dios sabino adoptado por Roma con identidad propia al que más tarde se le colocó la cara de R, del señor R? ¿O fue el señor R quien tras su muerte fue divinizado con el nombre de Quirino? La tradición más conocida nos dice que Rómulo estaba un día... Al final has caído, calvo. Y eso que en el guión tenías escrito que no me ibas a mencionar, ¿eh? Que lo he leído, ahí ponía R.R. Hombre, ¿cuánto tiempo? Te echaba de menos. Una mierda me echabas de menos. A ver, venga, cuéntame esa tradición más conocida, ilústrame. Bueno, pues según Plutarco y otros autores, tú fuiste deificado como Quirino después de tu muerte. Apoteosis. Si no te importa, apoteosis. Hablemos con propiedad. Vale, lo que tú digas. Y además dicen que un noble romano llamado Próculo Julio... Porculo Julio, le llamaba yo, un farsante. ¿Por qué? Porque ese hombre vio demasiadas cosas y a la vez no vio nada. Yo estaba tranquilamente apoteosiseando y de repente noto que alguien me mira. Me giro y está ahí el tío mirando. Y va y luego y dice a los demás que Rómulo ha ascendido a los cielos y ahora es Quirino, protector de Roma. ¿Pero qué dices? Porculo Julio, ¿qué dices? ¿Por qué me mezclas con los sabinos? Que sí, que goberné con Tito Tracio, pero tú viste lo que duró eso. Que yo le odiaba. Y es que además le dije, me piro, no os aguanto más, me voy a convertir en Dios, que ni se te ocurra abrir el boquino o volveré. Pero volveré a por ti, Porculo Julio. El tío se inventa todo, es un borracho, ese tío era un borracho. Entonces no le dijiste nada a Próculo de que volviera a contarle al pueblo que irías a protegerles. Eso es una tontería, que se protejan ellos solos, panda de víboras. ¿Y sabes qué es lo peor? Que encima dice que subía al cielo en una nube. ¿Una nube? ¡Una nube! Como si fuera yo Son Goku o algo. Tanto costaba decir que me elevé con un trueno, un rayo, un carro de Marte, algo con potencia, algo macho, pero no, una nubecita blanca como un algodón de feria. Y ya que te tengo aquí, Rómulo, hay un asunto que me persigue. Los senadores, ¿es cierto que te mataron? ¿Que sí me mataron? Vaya que sí me mataron, y sin anestesia ni nada. Un momento estoy revisando las tropas y al siguiente, ¡zas!, troceado como fiambre del Aventino. Un brazo al Tíber, la cabeza a saber dónde, las piernas... Una creo que la metieron en una sopa ritual y la otra acabó en manos de unos augures que la subastaron. Pero luego dijeron que ascendiste, que fuiste divinizado. Mentira, propaganda. Rómulo se convierte en Quirino y una mierda. Me quitaron el nombre. De Rómulo fundador pasé a Quirino el cívico. ¿Sabes lo que es eso? Yo, que secuestré a las Sabinas. ¿Sabes lo que es eso? Eso es como pasar de emperador a contable del censo de cabras. Y no contentos con eso, luego hubo otros que dijeron ser fundadores de Roma también. Pero vamos a ver, segundo fundador, tercer fundador, pero ¿esto qué es? ¿Una franquicia? Yo clavé la lanza, yo tracé el pomerium, yo puse las piedras con mis propias manos. Y ahora resulta que cada vez que alguien mata a media humanidad, ¡zas!, otro fundador. Que no, hombre, que no, que esto es una tontería todo, estoy cansado. No me esperaba yo esta faceta tuya, Rómulo, de hater de Roma. Es que me desespera, Iván, me desespera. En fin, me vuelvo, que he quedado con Marte, pero antes que quede claro, Roma puede tener 1000 dioses, 1000 emperadores y 1000 fundadores de repuesto, pero solo uno fue el auténtico, solo uno fundó la ciudad y la llenó de delincuentes para que prosperara, solo uno, y aunque duela, ese fui yo, ni Quirino ni Quirina, Rómulo. Nos ha quedado perfectamente claro, Rómulo, y ahora
Creo que tu nube te está esperando. Un día de estos te mato. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. Pero después de esto vamos a intentar recomponernos, vamos a intentar seguir como podamos. Y ahora te voy a contar una idea fascinante que propuso el historiador Angelo Brelic, que dijo que Rómulo y Quirino podían ser en realidad una misma entidad divina en los orígenes de Roma. Una figura unitaria que con el tiempo se desdobló en dos, un dios y un héroe. Esta división habría ocurrido cuando la religión romana empezó a desmitificarse, a volverse más racional, más histórica y menos mítica. Brelic señala además un detalle interesante. Tanto Quirino como Rómulo están asociados al grano de espelta, y ambos aparecen relacionados con la fiesta de la Fornacalia, una celebración antigua centrada en el horneado de pan. En muchas mitologías encontramos patrones similares: un dios despedazado y cuyas partes se entierran en la tierra, ligado al ciclo agrícola y a la fertilidad. En el caso romano, esa figura se habría escindido entre Rómulo, el rey asesinado y convertido en héroe, y Quirino, la divinidad civil y protectora. Y por si fuera poco, la presencia del Flamen Quirinalis, el sacerdote dedicado a Quirino, en la fiesta de Acalarentia, que era nada menos que la madre adoptiva de Rómulo, refuerza esta conexión íntima entre los dos. A lo largo del tiempo, la identificación entre Quirino y Rómulo se consolidó. Durante el periodo de César y de Augusto, por ejemplo, la figura de Rómulo como divinidad arcaica fue recuperada para legitimar el poder imperial. Cuando César afirmaba descender de Venus a través de Eneas, implícitamente también se enlazaba con Rómulo y por tanto con Quirino, reforzando así su propia futura divinización. Quirino formaba parte de la que se conoce como tríada arcaica junto con Júpiter y Marte. No confundirla con la tríada capitolina posterior que incluía a Júpiter, Juno y Minerva. Esta tríada más antigua, más hipotética, era la de Dumecil, que se creía que reflejaba una organización indoeuropea ancestral. Bueno, con el paso de los siglos, sin embargo, Quirino fue perdiendo nitidez. Su figura se volvió ambigua, algo opaca. Tanto Marte como Quirino compartían rasgos militaristas y agrícolas, pero mientras Marte representaba al soldado activo, al aristócrata guerrero, Quirino encarnaba al ciudadano en paz, al productor. La diferencia está ahí. Quirino es el soldado que ha vuelto del frente, el que ha colgado el escudo y empuña la azada. No por casualidad Julio César, en un momento de desprecio hacia sus tropas, se refirió a ellas como quirites, en lugar de milites, como diciendo: ya no sois soldados, sois solo ciudadanos. Con la llegada de las influencias griegas y etruscas, la tríada arcaica, esta que proponía Dumecil, fue desplazada por la tríada capitolina. Y en ese proceso, Quirino fue desplazado del podio. Juno, la fuerza protectora maternal, y Minerva, la diosa guerrera con lanza y escudo, asumieron funciones que antes compartían Marte y Quirino. Lo cual no deja de ser curioso, porque en otras religiones indoeuropeas antiguas no era habitual tener mujeres en tríadas supremas, pero en Roma sí. Aún así, en su origen, Quirino no fue un dios menor, todo lo contrario. Fue una figura clave para la organización del Estado romano primitivo. Su nombre, vinculado a los quirites, los ciudadanos en su dimensión civil, lo convierte en el dios de la comunidad. Presidía el trabajo, las cosechas, las vendimias, el flujo del comercio, el calendario agrícola. Era el garante de la prosperidad interna y del funcionamiento correcto en tiempos de paz. Hay textos que hablan de Marte Quirino como si fueran caras de la misma moneda, porque en Roma, incluso la paz debía tener una base militar. Quirino era el escudo apoyado en la pared, pero siempre al alcance de la mano. El mito más potente que vincula a Quirino con la fundación de Roma es la apoteosis de Rómulo, que más o menos te he ido explicando, pero que vamos a explicar bien y en profundidad. Rómulo desaparece misteriosamente, se le da por ascendido al cielo, y el tal Próculo Julio, que según Rómulo debería llamarse Porculo Julio, afirma que se le apareció de repente, envuelto en luz, y le dijo: «Yo soy Quirino, diles que siempre protegeré Roma desde los cielos». Y ese relato se convirtió en la versión oficial, la que se enseñará durante siglos. Pero ya sabes cómo va esto.
Roma tenía más de una versión para cada historia. Según Livio, Plutarco o Dionisio de Licarnaso, nuestro gran amigo griego, lo que ocurrió fue bastante menos místico y mucho más político. Rómulo parece ser que se había vuelto un tirano, en alguien insoportable incluso para los suyos, y fue asesinado y descuartizado por los senadores. Esos mismos senadores escondieron sus restos bajo sus togas, una imagen muy romana, por cierto, y difundieron la historia de su ascensión divina para cubrir el crimen. Y si unimos eso al simbolismo de la espelta, al ritual de la fornacalia, al dios que muere, es despedazado y se reparte por la tierra, tenemos un patrón mitológico clásico. Un dios agrario que muere y renace, que da origen a la fertilidad. Solo que aquí, como dijo Brelik, esa figura original acabó desdoblándose, en el héroe fundador por un lado y en el dios de la comunidad por otro. La identificación de Rómulo con Quirino tuvo además implicaciones políticas de alcance tremendo. No fue solo una cuestión religiosa o simbólica, sino un mecanismo de legitimación muy eficaz. Al convertir al fundador de Roma en un dios, se sacralizaba la ciudad desde su origen mismo. Se daba a entender que su arquitectura política, su orden social, todo lo que representaba Roma, estaba desde el principio respaldado por la divinidad. Quirino, como protector de la comunidad civil y del Estado romano, entiéndase Estado romano antes del 19, estoy usando esa palabra con un poco de licencia poética, confería una plátina sagrada a la figura de Rómulo. Validaba su papel como arquitecto del cuerpo político. Esta divinización no se quedó anclada en la mitología, sino que fue utilizada con astucia por figuras como Julio César y sobre todo por Augusto. ¡Ay, Augusto! Este se representó a sí mismo como el nuevo Rómulo. Incluso llegó a considerar adoptar el nombre de Rómulo como título honorífico antes de recibir el de Augusto. Y es más, la restauración de la supuesta cabaña de Rómulo en el Palatino, llevada a cabo por Augusto, o el hecho de haber asociado su consulado con los auspicios del primer rey mítico, fueron parte de una estrategia política muy clara: vincular su poder al origen divino de Roma. Al igual que César, que al afirmar descender de Venus se conectaba también con Eneas y con Rómulo, Augusto tejía una narrativa de continuidad que apuntalaba su propia futura divinización. Pero hay una diferencia notable entre estas divinizaciones. Rómulo, al convertirse en Quirino, desaparece del todo como hombre. Su cuerpo y su nombre mortal se esfuman. En cambio, César y Augusto, cuando alcanzan el estatus de divus, conservan su identidad terrenal. Su humanidad es elevada, no borrada. Esa diferencia es fundamental para entender cómo la figura de Quirino fue utilizada como molde para repensar la relación entre el poder, el mito y la divinidad. También es interesante observar cómo esta figura conecta la Roma de los orígenes con la compleja Roma republicana. La Edad de Oro de Saturno, a menudo vinculada a Quirino a través de Rómulo, como te dije en el cuaderno de dioses de Saturno, evocaba la imagen de paz, de abundancia, de igualdad, un pasado idealizado. Un pasado que contrastaba con la violencia de la realidad de la República, marcada por crisis sociales, pugnas internas y una jerarquía inflexible. Rómulo mismo, en algunas versiones, pasó de ser fundador a convertirse en tirano. Esa ambivalencia reflejaba la incomodidad romana con el poder absoluto, y en Quirino observamos una dualidad muy reveladora. Era el dios de la comunidad civil y la paz, mientras que Marte representaba la guerra activa y el poder militar. El ciudadano romano vivía entre esas dos identidades. Quiris, el civil, y Miles, el soldado. Esa tensión estaba presente en el propio calendario ritual, en los ciclos anuales de los Salios, cuyos cantos y danzas honraban tanto a Marte como a Quirino, marcando el paso del estado de guerra al de la paz y viceversa. No podemos entender la figura de Quirino sin considerar la relación íntima entre religión y política en Roma. La religión no era una esfera separada, estaba entretejida en la estructura del poder. El culto a Quirino, como el culto a otros tantos dioses, era gestionado por la élite y servía tanto para consolidar su autoridad como para proyectar una imagen de unidad y de orden. Pero en tiempos de crisis, como en los vividos en los últimos siglos de la República, los intereses de las grandes familias podían entrar en conflicto con los intereses de la propia República. En ese contexto,
el propio concepto del orden civil que Quirino representaba se veía amenazado, fragmentado, entre tensiones internas. Quirino también, por supuesto, tuvo su espacio físico en la ciudad. Su templo se alzaba en la colina del Quirinal, una de las 7 colinas de Roma, originalmente territorio sabino. El templo, según la tradición, fue construido en el 293 a.C. por Lucio Papilio Cursor, con botín de guerra, en cumplimiento de un voto hecho por su padre en el 325 a.C. Pero ya antes existía allí un altar sabino, dedicado al dios, lo que refuerza la idea de antigüedad y su conexión con las raíces multiculturales de Roma. Según el arqueólogo Filippo Coarelli, basándose en restos materiales y en la documentación epigráfica recopilada por Rodolfo Lanciani, el templo probablemente se encontraba al este de la actual Vía delle Quattro Fontane. Aunque hoy, por desgracia, no queda nada visible de él, su presencia en el corazón religioso y político de la ciudad era clave para recordar la figura de Quirino como uno de los pilares fundacionales del espíritu romano. Porque su simbolismo, el del templo de Quirino, era profundo. Estaba ubicado en la colina del Quirinal, que además llevaba el nombre del dios. Este lugar de culto lo vinculaba directamente con Rómulo, el fundador divinizado de Roma, pero además el significado del lugar no se quedó en la antigüedad. Siglos después, en el año 1583, el Papa Gregorio XIII eligió ese mismo lugar para construir su palacio de verano, el futuro Palacio del Quirinal. Más tarde, fue residencia de los reyes de la Casa de Saboya, y tras la abolición de la monarquía en Italia, pasó a ser la sede oficial de la presidencia de la República Italiana. Una continuidad asombrosa, que demuestra cómo la asociación de ese espacio con el poder ha perdurado, aunque haya perdido su carácter religioso con el paso de los siglos. Otro símbolo relevante de este culto era el mirto, el árbol sagrado para Quirino. Frente a su templo crecían 2 ejemplares, uno patricio y otro plebeyo. Plinio el Viejo nos cuenta que mientras el Senado mantenía su poder fuerte, el mirto patricio florecía con vigor, pero a medida que su influencia iba menguando, también declinaba el árbol. La naturaleza aquí se convertía en la metáfora viva del equilibrio político romano. Y ahora hablemos de fiestas. En el calendario religioso romano, Quirino tenía una presencia física con al menos 4 festivales anuales. El más importante era el de las Quirinalia, celebrado el 17 de febrero. Contaba también con su propio sacerdote estatal, el Flamen Quirinalis, uno de los 3 flamines mayores, junto al Flamen Dialis, el de Júpiter, y el Flamen Martialis, el de Marte. Estos sacerdotes, siempre patricios, vivían bajo reglas muy estrictas y estaban sometidos a numerosos tabúes, todos ellos supervisados por el Pontifex Maximus. Que Quirino tuviera su propio flamen subraya su importancia dentro de la estructura oficial de la religión estatal. Y no era el único cuerpo sacerdotal relacionado con él, no solamente el Flamen Quirinalis. Los salios, que ya te he insinuado antes, los conocidos como sacerdotes danzantes, se dividían en 2 colegios, los Sali Palatini, dedicados a Marte, y los Sali Colini, dedicados a Quirino. Estos últimos realizaban procesiones, danzas rituales y saltos ceremoniales que, según se cree, buscaban alejar las fuerzas malignas de la ciudad. Esta dualidad entre Marte y Quirino dentro del sacerdocio salio no era casual. Representaba esas 2 facetas fundamentales para el ciudadano romano: el miles, el soldado, y el quiris, el ciudadano en tiempos de paz. El templo de Quirino además albergaba 1/3 de las armas capturadas en las guerras. Los otros 2 iban a los templos de Marte y de Júpiter. Sin embargo, con el paso del tiempo, Quirino fue perdiendo relevancia. Su culto quedó eclipsado por otras divinidades que ganaron protagonismo en la política y en la espiritualidad romanas. De todo su aparato sacerdotal, el Flamen Quirinalis fue uno de los pocos elementos que sobrevivieron como un vestigio respetado de una Roma más arcaica. Esta marginalidad creciente ha llevado a que algunos estudiosos lo interpreten como una especie de dios silencioso, una fuerza operando en segundo plano, casi invisible, una figura de lo oculto, lo no relevado. Desde una perspectiva esotérica o simbólica, Quirino podría representar aquellas verdades profundas y fundamentales que no se anuncian, pero sustentan todo lo demás. Esta idea lo emparenta, aunque no directamente, con otras figuras romanas que encarnaban fuerzas contenidas,
como Saturno, por ejemplo, cuya estatua permanecía atada, como te conté en su cuaderno de dioses. También nos recuerda a Angerona, guardiana del nombre secreto de Roma, y cómo no pensar en Isis y su historia con el nombre secreto de Ra, o en las misteriosas deidades invocadas en las de ficciones, dioses oscuros, dioses profundos, que operaban desde un lugar más allá de lo visible. Quirino, como dios de la paz armada, con un origen guerrero domesticado por la función civil, podría haber encarnado una tensión similar, una fuerza potente que debía ser canalizada, que debía ser atada, contenida. Por desgracia, nunca sabremos la verdad. Solo podemos conjeturar e imaginar cuál era realmente el culto a Quirino. Nosotros, sin darnos cuenta, hemos llegado al final del programa de hoy. Un programa que ha sido intenso, ¿eh? La aparición de nuestro amigo no ha dejado títere con cabeza, como siempre. Yo espero que hayas disfrutado del programa de hoy, que hayas disfrutado de este recorrido por los misterios y las contradicciones de Quirino. Yo me despido aquí, deseando que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, y te guardo sitio, ¿eh? Te guardo sitio porque la semana que viene vamos a hablar de Cibeles, el último cuaderno de dioses del año. Así que, como siempre digo, te espero, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.